Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jorge Maldonado y soy de Valor Estudio Contable. Hoy quiero comentar un poquito lo que ha pasado estos últimos días y contarles que hay nuevas medidas de apoyo a las pymes y vamos a hacer un pequeño resumen de lo último que pasó. Que tiene fue una semana bastante movida y ocurrieron cosas importantes. Entonces, dentro de esas cosas importantes y muy importantes fue el tema de la aprobación de la idea de legislar del 10% de los fondos que están en las AFP. Entonces, así como medida en lo tributario, yo creo que mucho acá, si esto sigue avanzando, vamos a tener que, o usted empresario, que se paga un sueldo patronal, va a tener que ver si realmente va a ser tan conveniente el seguir pagándose vía esa modalidad o pagarse retiro, ¿no? Eh, pagarse retiro. O los que están con una SPA o una sociedad anónima, eh, pagar, hacer una boleta honorario, alguna cosa así, contrato honorario por los servicios, alguna cosa así. Ahí hay que ir viendo la manera, ¿ya? Recuerden lo, la estructura del artículo 31 específicamente en el número 6, que ahí está contemplado eso. Así que para que usted lo vea con su contador y vea ese asunto. Porque este cuento, si sigue avanzando, esto va a ser como, ¿se acuerdan el chiste del bombo fica de los 5 kilos? Ya, pues esto va a ser una cosa parecida, porque usted va a decir ya, ok, no sé, le invento un número, ¿ya? 10 millones, ¿ya? Te dice, yo quiero el 10% de mis 10 millones hoy día. Después le cuento al tiro que ya terminada esta semana, sus 10 millones ya no están, son 9. Entonces usted quiere el 10% de los 9. Cuando llegue a la Cámara de Diputados, vamos a hablar del 10% de los 7. Y cuando llegue al Senado, posiblemente vamos a llegar al 10% de los 5. Entonces usted va a seguir peleando por el 10%, pero cada vez su monto va a ser mínimo, va a ir bajando por una cuestión natural y que es que así funcionan los mercados. Y como el monto que se pretende liquidar es tan grande, está en una cantidad muy grande, y esa plata está en papel, está en acciones que en estos instantes están rentando o están rentando y están llegando a los fondos de pensiones, esas utilidades, esa rentabilidad, vía retiro, porque nosotros afiliados éramos dueños de esa empresa, ¿ah? Vía los fondos de pensiones. ¿Ah? Eh, entonces, al liquidar esos papeles y tener que liquidarlos baratos, esos 10 se transformaron en 9, después en 7, en 5, y posiblemente lleguen a los 3 que realmente son, teniendo el promedio de lo que son eh, el promedio general de la rentabilidad de los fondos de pensión en todos estos años, que es de UF más un 7 u 8%. Entonces, considerando de que de cada 100 pesos, 70 son rentabilidad, 30 nomás ha sido la plata que le hemos puesto entre nosotros, considerando un promedio, por supuesto, entienda que es un promedio, ¿ya? Entonces va a recibir sus 30, el 10 de los 30. Entonces usted iba por 1 millón, considerando el ejemplo de los 10, y va a recibir sacando 300 lucas por todos estos efectos que se están provocando. Eso sería en el peor de los escenarios, si la discusión, cómo se dé en el Congreso. Altura ya vimos que no tienen los que ustedes, no sé si alguno se molestó en escuchar los discursos de los diputados, eh, pero no, dan pena. Bueno, en fin, así con eso, ¿ya? Así que tiene repercusiones en la estrategia que algunos pueden tener con respecto al sueldo patronal. Así que yo doy el aviso. Véalo usted, convérselo con su almohada y vea qué más le conviene. Ya, convérselo con su contador.
¿Qué más? Yo sabía que había aparecido un decreto, el 1043, esto fue el 26 de junio del 2020, en cuanto a que se postergaron, se renovó un poco, se agregaron más meses a las postergaciones que venían ocurriendo con el decreto supremo 420, que es de el 30 de marzo, y se le agregaron más meses, más periodos tributarios para la postergación del IVA, para pagarlo en 6 o 12 cuotas. ¿Ya? Entonces está esa situación. Yo quiero hacer una observación, sí, con respecto al 420, ¿ya? Y es que en el número 5 del artículo 1, o primero, porque tiene dice: prorrógase hasta el día 31 de julio del 2020 el plazo de pago del impuesto a que se refieren los artículos 20, 65, 69 y 72 de la Ley sobre Impuesto a la Renta a los contribuyentes que cumplen los requisitos para acogerse al régimen del artículo 14d de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La prórroga a que se refiere este número regirá por la declaración anual del impuesto a la renta que se efectúe a través del formulario del Servicio de Impuestos Internos número 22 del año tributario 2020. Ya, en castellano. Este año permitieron que el impuesto a la renta que había que pagarse en abril se pagara en julio, ¿ya? Y fue en julio y julio. Yo intenté con algunos clientes de que postergaron pagarlo en mayo, y llamé al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos me dijo: no, señor, usted tiene que pagarlo en julio. ¿Y dónde lo puedo? ¿En qué parte? No, es que ahí en julio nosotros vamos a habilitar un link y ahí usted lo va a pagar. Perfecto. Hicimos el asunto. Yo subí hace la semana pasada, creo, un video en el cual doy los pasos como pagar ese impuesto postergado. Y me encontré con la sorpresa de que ahí dice que están cobrando intereses. Y le aplican una condonación del 70%, efectivamente. Pero están cobrando intereses, y aquí, lo leo, ¿no? Prorrogas hasta el 31 de julio. En ninguna parte dice que me van a cobrar intereses, po. Entonces, si algo que vence un día 30 de abril me dicen que ahora va a vencer el 31 de julio, ¿por qué me cobran intereses? Ahí no dice. No cobraron multa, no cobraron multa. Reajuste está lógico. Yo en el video que hice con referente al decreto supremo 420 digo que a lo más puede ser que cobren reajuste, que es como lo lógico, porque la plata de abril no es la misma plata de julio. ¿Ya? Estamos, ok, por eso existe el IPC, por eso existe el OF. ¿Ya? ¿Estamos? Pero estaban cobrando intereses. Y el tema es que el interés que cobra el fisco es de un 1,5 mensual. O sea, un 1,5 mensual son 18% al año. Y usted dice: ya, ok, le aplicamos la condonación de 60% por 70%, menos, igual, da un 5,4 anual. Entonces eso es más caro que la línea de crédito, es más caro que la tarjeta de crédito, es más caro que un crédito directo. Entonces eso no se lo dijeron a los contribuyentes. Si los contribuyentes hubieran tenido a la mano esa información, que en el decreto supremo 420 no dice, yo creo que la decisión habría sido distinta. Entonces, el ministro es muy tonto, señor Ignacio Briones, o no entiende nada, usted está perdido. ¿Ah? No sé si participará el ministro Lucas Palacios de Economía también en esto, pero ¿cómo se les va este detalle? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, tan ignorantes son, ¿ah? Porque, o sea, me refiero a que desconocen cómo funciona el tema en impuestos internos. A eso me refiero con la ignorancia, porque de que son tipos inteligentes lo deben ser, ¿ah? Por algo están donde están, y además tienen los estudios que tienen. ¿Ah? Entonces, pero no tienen, se les nota que no tienen calle, no tienen cancha aquí con respecto a los temas que están manejando. Esto es
un asunto no menor. eh, Quizás para algunos contribuyentes poco, pero para otros contribuyentes puede ser mucha plata. Bueno, en estos instantes, en cómo está la situación, cualquier plata es mucha. Entonces, no pueden cometer estos errores. Así que ahora miré bien con detalle el decreto supremo 1043 y un colega, Claudio Verdugo, me mandó la resolución 77 que salió ayer, perdón, el 8 de julio, el- la semana pasada, el miércoles 8, ¿ya? Y, y entonces dicen la resolución 77 que es referente al decreto supremo 1043, que es este que está en el diario oficial. Sí, ¿ya? De 2 páginas, en que dice que prorrógase los plazos del pago de impuestos a que se refiere el artículo 64 sobre la ley del impuesto a las ventas y servicios, que debe declararse y pagarse en los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 para los contribuyentes que se señala a continuación, cuyas operaciones promedio declaradas al Servicio de Impuestos Internos en los meses de abril, mayo y junio del 2020 reajustadas hayan experimentado una disminución de al menos un 30% respecto al promedio de sus operaciones declaradas en el mismo periodo del 2019 de la siguiente forma. Entonces, primera detalle de esto es que su venta, ingresos, hayan disminuido un 30%, reajustadas las del mismo periodo del año anterior, considerando las de abril, mayo y junio del 2020. Entonces, abril, mayo y junio del 2020 se compara contra abril, mayo y junio del 2019. 30% reajustado. Entonces, y eso, 30% menos. Si cumple ese requisito, puede optar a esto. Y habla aquí de que para los contribuyentes del artículo 14D, ¿ya? Eh, Ellos van a poder pagar en cuotas este impuesto. Y van a poder pagarlo en 6 o 12 cuotas. ¿Quiénes pagan en 12 cuotas? Van a pagar los del 14D, ¿ya? Que tengan ingresos hasta 75.000 UF. Entonces usted, ingreso hasta 75.000 UF, va a poder pagar hasta en 12 cuotas mensuales, iguales y reajustadas a partir de octubre del 2020. No sé si los contadores o los colegas yo ya estaba mandando algunos IVA y algunos clientes han postergado. Y en la declaración de impuestos de junio, esta que estamos haciendo ahora, porque estamos en julio, ¿ya? Eh, Fue la primera cuota de lo postergado de abril, mayo y junio, de los 12 meses. Hoy es este mes es la primera cuota. Entonces, acá dice de que con referente a lo que usted puede postergar de los meses de junio, julio y agosto, ¿ah? Eso lo va a empezar a pagar en octubre. Entonces, si usted postergó en los otros 3 meses y ya está pagando unas cuotas, en octubre se le agrega otra cuota más, ¿ya? Para que lo tenga consciente y sea y lo ponga en los flujos, ¿ya? Entonces, y para los que tengan ingresos superiores a 75.000 UF y no superen las 350.000 UF de ingresos, 350.000 por 28.900 más o menos son 10.115 millones de pesos en ingresos, ¿ya? Si usted no supera eso, o sea, si usted supera eso, no tiene derecho a este beneficio y tendrá que pagar el IVA así nomás normal, ¿ya? Y bueno, eso lo entre 75 y los 350 ellos lo tienen que pagar en 6 cuotas, ¿ya? 6 cuotas. Entonces, eso es el asunto, ¿ya? Entonces, la resolución después da instructivo de cómo hacer el formulario 29, porque se le agregaron líneas nuevas para estas cosas. Y hay que tener cuidado de hacer el cuento. Y hay que tener
precaución de que esto quede bien llenito y usted se acoge a la postergación siempre y cuando pague el impuesto en la fecha que corresponde. O sea, ahora estamos haciendo el impuesto de junio. El impuesto de junio vence o mañana 13, para los que no son facturadores electrónicos, o el 20 de julio, que va a caer día lunes, ¿ya? O el próximo lunes 20. Si usted el día 21 pagó el IVA porque se le olvidó alguna cuestión y quería postergar, cooperó. No, tiene que simplemente pagar el IVA con todos los multas, recargos y toda esta cuestión. Yo creo que si el ministro quisiera hacer algo bueno, debiera, por lo menos de manera transitoria, eliminar estos gravámenes del artículo 53 y del 97 del Código Tributario, ¿ya? Que son referentes a las multas de intereses por no declaraciones. Yo creo que el fisco no quiere recaudar por multas, no, eso es feo. Entonces, por estas cosas menores que son a veces un olvido o por una cuestión de flujo, ¿ah? Recuerde que hay gente que está pidiendo préstamos para seguir andando y ustedes están ofreciendo préstamos para que la gente siga funcionando. O sea, si ustedes están prestando plata para que la gente siga funcionando, es porque la gente no tiene y tiene complejidades con respecto al manejo de las planillas de sueldo, las quincenas, porque les cuento que, señores ministros, que hay trabajadores y hay trabajadores que están funcionando, porque no todos están con la relación laboral suspendida, ¿ya? Que a todo esto, se los recuerdo, ustedes obligaron a los empleadores, ¿ya?, a que siguieran pagándole las imposiciones, ¿ya? Entonces le están poniendo una carga, le están prestando plata para que a usted no le aumente su índice de cesantía y no se vea tan feo en las noticias, ¿ya? Así que, se los recuerdo, ¿ya? Eh, y, y eso. Y voy a aprovechar esto cortito, es que si se fijaron dentro de lo que leí, decía del artículo 14D. Entonces, ¿qué es el artículo 14D? Este año, como ya le he dicho en varios videos, hubo reforma tributaria, la ley 21.210, y se cambió toda la tontera que había con la ley 20.780 y la 20.899, que fue la reforma y después el arreglo que le trataron de hacer a la reforma tributaria de la señora Bachelet. Y se cambió los regímenes tributarios. Lamentablemente no se ganó la integración. Y el artículo 14D son los artículos referentes a las pymes. Y hay dos cosas, ¿ya? Uno, para que ustedes sepan, el artículo 14D existe el régimen pro pyme general, ¿ya? El D3. Y dentro de los requisitos está al inicio de la actividad el capital efectivo no debe ser superior a 85.000 UF, 85.000 por 28.900, o sea, 2.456.500.000 pesos, ¿ya? Y el promedio de los ingresos percibidos, o venga los últimos tres ejercicios, promedio, 75.000 por 28.900, son 2.167.500.000 pesos también, ¿ya? Y los ingresos provenientes a las rentas del artículo 20, número 1 y número 2, que son las rentas de los bienes raíces y las de capital inmobiliario, no deben exceder al 35%. Antes, en los regímenes tributarios anteriores, ocurría que usted tenía que ser de cierta característica social, ¿ya? La estructura social le definía el régimen. Ahora no, depende de su ingreso, del monto y la cualidad de su ingreso. Entonces, si usted se dedica y tiene un localcito comercial, y ese localcito comercial lo arrienda y todo eso, y da la factura y todo el cuento, soy portador de malas noticias en estos instantes, porque si ese es su único ingreso,
usted ya no está considerado dentro de los regímenes de pyme. Usted tiene que irse al régimen de las grandes empresas. Porque al legislador se le ocurrió y dijo de que era malo, que esas son actividades de rentas de capital. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, usted está haciendo algo perverso y por lo tanto usted tiene que ser un régimen más grande donde el crédito del impuesto de primera categoría está castigado en un 35%. ¿Ya? Así que téngalo presente. ¿Ya? Y y esto está obligado a llevar contabilidad completa del 14 de 3. Es un ingreso, es un régimen con tasa 25% y el crédito total del 100, o sea, 100% integrado. Y tiene una opción de contabilidad simplificada. Y los propietarios van a quedar afectos según su retiro. O sea, vuelve el FUT para este régimen. Y está el transparente que se llama, que lo inventaron, no sé quién fue el creativo. Régimen propio y transparente es que dentro de sus características también está el tema del capital efectivo que no debe ser superior a 85.000 UF al inicio de actividades y el promedio de los ingresos percibidos de vengado tampoco deben superar los 75.000 UF, que eran los 2.165 millones que ya conversamos. ¿Cierto? También está el tema de los ingresos de capitales mobiliarios y rentas de bienes raíces, ¿ya? Y este funciona como en base a flujo, así como era el antiguo 14 ter letra A. Bueno, es más, a los que eran 14 ter letra A, el servicio le asignó este, ¿ya? Y con un orden cronológico. Es bien complejo este de llevar, bien cabrón, ¿ya? Y estos sí tienen una gracia que están exentos de pago de impuestos de primera, ¿ya? Así que puede que lo considere. Hay gente que no entiende por qué la empresa paga y después el socio recupera. Bueno, aquí la empresa no va a pagar, pero el socio va a ir a su global sin crédito. Entonces no va a recuperar nada, al final el socio va a pagar, ¿ya? Y va a pagar un impuesto según la tabla global. Está esa posibilidad. Pero también aquí dentro de esto, cuando yo cuantifico los ingresos, debo considerar los relacionados, ¿ya? O sea, mi relación, si yo participo en otra empresa o soy parte de un grupo empresarial, los ingresos de esa empresa se me suman aquí para el promedio, ¿ya? O me pueden contaminar el asunto y puede que no me quede en este régimen. Así que, ya ahí está la explicación. ¿Quiénes son los del artículo 14D que habla el decreto supremo? Otro recado al ministro. Oiga, el Colegio de Contadores pidió prórroga hasta septiembre para para la elección del régimen tributario. Entonces, es cierto que el Servicio de Impuestos Internos ya le asignó uno a cada contribuyente, pero no necesariamente ese es el que le conviene. Entonces, para eso nosotros los contadores necesitamos tener la información completa y todavía no están las circulares. Es cierto que ya mandó una a consulta pública, pero usted entenderá que nos están mandando información día por medio. ¿En qué tiempo usted cree que nosotros vamos a poder hacer un análisis completo y concienzudo para poder entenderlo nosotros y explicárselo a nuestros clientes? Es poco serio usted, señor Briones. De verdad muestra que no maneja la situación. Lo que pasa con los contribuyentes, no. A lo mejor lo macroeconómico lo maneja muy bien, pero en lo que le corresponde a los contribuyentes y la vida de ellos, en su relación con el Servicio de Impuestos Internos y los tributos que usted impone, no se maneja. Así que eso, por favor, prórroga hasta el 30 de septiembre. El Colegio de Contadores ya lo pidió, yo como contador colegiado me asumo a eso, me sumo a esa petición. Así que, bueno, si les pareció interesante este video, si le es útil, si usted cree que le puede ser útil a otra persona, me tembló la cámara.
Compártalo, compártalo, porque no todo el mundo tiene acceso a eso, a esta información. Así que hay muchos comerciantes que eh, la anda solo y anda pidiendo información por Facebook, y esa información no siempre es confiable porque no todo el mundo está actualizado. Así que un abrazo, síganse cuidando, quédense en casa. Chao, chao.